El ejemplo número 1, circuito en serie. En el video anterior vimos el planteamiento de las fórmulas características de este circuito. Bueno, tenemos los siguientes datos. Voltaje de la fuente igual a 50 volts corriente directa. Resistencia 1, 8 ohms. Resistencia 2, 10 ohms. Resistencia 3, 5 ohms. Resistencia 4, 6 ohms. Se nos pide calcular la resistencia total del circuito, la corriente total del circuito, la caída de tensión en la resistencia 1, la caída de tensión en la resistencia 2, la caída de tensión en la resistencia 3 y la caída de tensión en la resistencia 4. Primero, calculamos la resistencia total. Sabemos que para calcular la resistencia total, la fórmula es resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias involucradas. En este caso son 4 resistencias. Por lo tanto, resistencia total es igual a 8 más 10 más 6 más 6, más 5 más 6, que me van a dar un total de 29 ohms. Número 2. Calculando la corriente total. Ya para calcular la corriente total vamos a aplicar la ley de Ohm, que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia total o a la resistencia. Por lo tanto, sustituyendo valores, tenemos que corriente total va a ser igual a 50 volts entre 29 ohms. Si hacemos la cuenta, vamos a obtener un valor de 1.72 amperes. Recordar que volts entre ohms me van a dar amperes. Número 3. Calculando las caídas de tensión en cada resistencia. ¿Qué es la caída de tensión? La caída de tensión es un voltaje. Un voltaje provocado por la oposición de cada una de las resistencias. En este caso, como es un solo camino, cada una de estos elementos va a oponerse a su manera a una sola corriente que circula. Recordar que aquí tenemos la corriente total circulando por esta malla, por este circuito cerrado. Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm, sabemos que la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total del circuito por la resistencia 1. Sustituyendo valores es igual a 1.72 amperes por 8 ohms, lo cual me va a dar un valor de 13.76 volts. De la misma manera, con la caída de tensión en la resistencia 2 va a ser la corriente total, ya que es la misma en cada punto del circuito, por la resistencia 2. Y tenemos 1.72 por 10, me va a dar un valor de 17.20 volts. El voltaje en la resistencia 3 es igual a 1.72 amperes por 5 ohms, 8.6. Y finalmente el voltaje en la resistencia 4, que va a ser igual a 10.32 volts. Si queremos comprobar la fórmula que dice que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensión, simplemente hay que sumar estos valores que ya los tenemos acá y que equivalen a esta fórmula, y me va a dar un valor de 49.88 volts. Que si ustedes se dan cuenta es un valor muy aproximado al valor de la fuente, que es de 49.88. Hay una pequeña diferencia de acuerdo al número de decimales de aproximación.